noches, distinguido público del Canal 53, que ha sido tan amable de seguir este programa, Luces y Sombras, por ya casi 8 meses. Ahora tengo el privilegio, repito, el privilegio de presentar a ustedes al profesor Israel Cavazos, cronista de la ciudad, medalla Alfonso Reyes y no sé cuántas medallas más, hasta una de la Virgen de Guadalupe que me dieron ahora en uno de los últimos encuentros que tuvo usted. El profesor Cavazos y yo llevamos una amistad de muchos años, nos comprendemos, sabemos lo que hay que hacer para mejorar los conocimientos y por eso en esta ocasión yo lo he invitado para que nos haga el favor de dar su punto de vista muy particular sobre la independencia de México, pero ahora vamos a escuchar lo que él nos va a hacer el favor de platicar sobre sus puntos de vista de la independencia. Profesor. Bueno, qué amable en invitarme, doctor Canseco. Usted que tantos años tiene de servir a la universidad, ya casi medio siglo tenemos los dos de andar en estos menesteres. Bueno, me pide usted que explique algo sobre los orígenes de la independencia. Pues el tema es amplio, pero bastará con citar algunos ejemplos. Desde luego que conviene decir que no es de los días de la independencia el porqué de esta, sino que se remonta por lo menos al caso de la Nueva España, a tiempos más antiguos. Ya don Carlos de Sigüenza y Góngora, la propia Sor Juana en el siglo XVII, tenían ciertos dejos de mexicanismo, de nacionalismo, al basarse en sus cosas, en elogiar los temas prehispánicos. Lo mismo sucedió ya en el siglo XVIII, particularmente con los padres jesuitas, que eran la sabiduría andando, y que pues surgió en Europa una tesis que desdeñaba las cosas de América, y un tal Cornelio de Pau escribía con frecuencia sobre cosas negativas de la Nueva España y hasta de los animales y de las plantas que ni para qué se le compararan a Europa. Y surgió entonces una tesis o una posición, mejor dicho, de defensa para estos casos, y en esto se distinguieron mucho los jesuitas Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre y muchos otros escritores. Hasta Lorenzo Boturini, italiano que residía aquí, se ocupó en exaltar las cosas de la Virgen de Guadalupe desde tiempos muy, muy tempranos. Es decir, que ellos son los precursores del nacionalismo, del mexicanismo, y que en cierto modo dio origen a este espíritu de independentista. Pero lo que vino pues a agravar la situación fue la ocupación de España por las huestes napoleónicas, y que fue Fernando VII prisionero, echado de España, y que surgieron entonces las Cortes de Cádiz, en las que se ve por primera vez que van a participar gentes de sus colonias que para nada eran tomados en cuenta, eran nomás súbditos y nada más. De suerte que las primeras cortes en Madrid de 1810 y las segundas de 1820 en Cádiz, pues, y viceversa, perdón, las de 1812 fueron en Madrid, y las del 1812 las de Cádiz, y en 1820 las de Madrid, aceptaron diputados de las colonias, y ahí se distinguieron, para citar el caso nuestro, Miguel Ramos Arizpe y todo. Desde hacía mucho tiempo vivía preso, desde luego, y fugándose a cada momento en Europa, nuestro fray Servando, y fue uno de los mejores impulsores de la manera intelectual de la liberación. Él escribió una historia de la revolución de la Nueva España, editada en Londres, pero esto ya en 1813, en las que exalta todos los valores de nuestro mundo prehispánico y los valores también coloniales, pero abocados a la gente de México,
que no se llamaba así todavía, sino la Nueva España. De suerte entonces que pues acéfalo el gobierno español, por la falta del rey, acá el ayuntamiento de la Ciudad de México, con un regidor o un procurador, síndico procurador muy valiente, el licenciado Primo Feliciano Verdad, lanzó la tesis en pleno cabildo de que faltando el rey, la autoridad recaía en el pueblo. ¿Qué quería decir eso? Independencia, entonces. Pero quien lanzó la llama definitiva fue el padre Hidalgo. Todos sabemos que era un criollo y que era sacerdote, y que estos padres al clero criollo nunca se le daba oportunidad de que figurara en nada. Siempre los cargos de obispos y de prelados y de los más importantes, o los de virreyes o gobernadores, todos eran peninsulares. Excepcionalmente se tuvo a su cargo un puesto importante algún criollo. Esto iba marcando el descontento hasta que el padre Hidalgo entonces lanza el grito libertario en Dolores el 15 de septiembre de 1810, como todos lo sabemos. Los episodios de la Guerra de Independencia, los hechos de los principales caudillos son sumamente conocidos. Con cierto dejo de localismo, si me lo permite, doctor Canseco, yo quisiera subrayar la influencia, la repercusión que tuvo acá en el norte este suceso. Estábamos muy alejados del centro de la Nueva España, de las ciudades importantes, y las comunicaciones eran muy difíciles. Para el caso de esta zona de Monterrey, la barrera de la sierra nos mantenía un dique infranqueable que solo fue superado muchos años después con la diligencia, con el ferrocarril y en nuestros días con la aviación. Entonces, las comunicaciones eran muy lentas, al tal grado que tuvieron que pasar 13 días, casi 2 semanas, para que en Monterrey se supiera lo que sucedió en Dolores. Entonces, el gobernador del nuevo Reino de León era don Manuel de Santa María, apenas acababa de ser nombrado, y buen paquete le esperaba, buen problema le esperaba con esta noticia que caía como bomba, puede decirse, sobre la vida apacible y cotidiana de los pueblos. De suerte entonces que en Saltillo, a la sazón, en septiembre de 1810, se celebraba la feria anual, muy importante en el sentido comercial. Feria significa intercambio de productos, entonces venían de todas las latitudes a verificar ese comercio. Hasta el obispo de Monterrey estaba también allá para celebrar las fiestas del Santo Cristo y de las fiestas eclesiásticas. Y el obispo tuvo muy buen cuidado de lanzar, desde luego, excomunión mayor para quienes secundaran el movimiento libertario del padre Hidalgo. Y era un escándalo, desde luego, y sobre todo un personaje de la Iglesia el que hubiera auspiciado esto. Así que era el castigo más terrible, la excomunión, de separarlo de la Iglesia a quien intentara esto. De todas maneras, había simpatía popular en todos los medios, se descubrían conversaciones, mercaderes populares que se salían de Saltillo hacia estas regiones nuestras como vendedores ambulantes, lo que todavía llamamos varilleros, espejitos, cadenitas, novenas, listones, pero dentro de esto venían desde luego propaganda favorable al padre Hidalgo por medio de versos populares, de corridos, que el corrido siempre ha sido una crónica. A veces un corrido es más fiel de un suceso que cualquier documento que usted encuentre, porque qué increíble capacidad de síntesis. Entonces, esos versos populares en favor del padre Hidalgo no dejaban de hacer mella en el asunto. El gobernador Santa María llamó, desde luego,
inmediatamente a los jefes militares de las distintas zonas. Los del norte vino a Monterrey Juan Ignacio Ramón, a quien lamentablemente solamente conocemos por una calle, por el nombre de una calle. De Santa María ni siquiera hay eso. Qué ingratitud también de nuestra de no recordarlos en una forma más patente. De suerte que hubo el acuerdo de organizar fuerzas para salir a contrarrestar cualquier posible avance de las fuerzas insurgentes hacia esta zona. Y don Pedro de Herrera y Leiva, hermano del exgobernador Simón de Herrera y Leiva, que ya se había ido de esta región, salió por el rumbo de Saltillo a enfrentarse a los que pudieran avanzar. Santa María nombró, para que se entendiera, de la parte sur del Nuevo Reino de León a Juan Ignacio Ramón. Desde aquella zona sucedió algo interesantísimo. En el archivo del Estado existe un lote de cartas sumamente interesantes y que reprodujo en uno de sus libros el doctor José Eleuterio González, aunque no en forma completa, una serie de cartas que se intercambiaron. Mariano Jiménez, caudillo insurgente sumamente importante, que había capturado hacía poco San Luis Potosí y que avanzaba sobre Charcas y Matehuala para entrar a Nuevo León. Hubo un intercambio epistolar entre Jiménez y Juan Ignacio Ramón, tan importante, tan sincero, tan emotivo, tan gráfico, que pronto se sintió Juan Ignacio Ramón vacilar en cuanto a sus ideas sobre la situación realista, es decir, la simpatizadora del rey o del imperio. Entonces, de copias de estas cartas las dirigía Ramón al gobernador Santa María, de ahí que se conserven en el archivo del Estado, y que también a Santa María lo hicieron vacilar, al grado de que Santa María un día abandonó la sesión de cabildo, porque entonces no era el sistema republicano, el gobernador presidía los ayuntamientos, había los alcaldes, los regidores, pero el presidente nato del cabildo era el gobernador. Hasta después fueron los alcaldes los que presidían. De suerte que se salió de Santa María de Monterrey y en el Valle del Pilón, que soy Montemorelos, licenció a las fuerzas que traía. La idea era irse con el gobernador Iturbe para ver qué hacía, del Nuevo Santander, de hoy Tamaulipas, para ver qué providencias tomaban, pero estas cartas, repito, lo hicieron vacilar y juntos decidieron, Juan Ignacio Ramón y el gobernador, afiliarse a la causa insurgente. Vinieron a Monterrey, a donde ya habían entrado emisarios del padre Hidalgo, que había avanzado hacia el norte después de la derrota del puente de Calderón, en las cercanías de Guadalajara, porque debemos comentar que era muy justificada la actitud del padre Hidalgo en el aspecto militar. Era sacerdote y entonces, encontrándose, se veían las luces de la Ciudad de México, encontrándose en el Monte de las Cruces, que usted recuerda que está muy cercano a la Ciudad de México. Ya era nomás de tomar la ciudad, pero él previó una masacre y era cura y entonces no lo hizo. Ahí fue cuando le dieron el mando militar a Ignacio Allende, que era un militar en todo sentido de la palabra. Así que esta derrota de Calderón lo hizo venir hacia el norte, mandó a Jiménez hacia Monterrey para que promoviera la causa, pero claro, Jiménez primero, sondeando la situación, mandó antes a dos militares muy importantes, a Ignacio Camargo y otro brigadier, el brigadier Carrasco.
Estos dos personajes fueron recibidos hasta con simpatía por toda la gente de Monterrey, y no se diga por parte del mundo de la iglesia, los canónigos de la catedral. El obispo ya había salido de Monterrey y se había ido hacia el norte, y luego se embarcó probablemente en Sotolamarina o en alguna parte y se fue a la Ciudad de México. Mucho después volvería. Así que la situación estaba en esa forma, y después de que estos militares vinieron a Monterrey, entró ya Jiménez a la ciudad a fines de enero de 1811. Antes, casi a principios, había habido un encuentro militar y habían avanzado los insurgentes salieron al encuentro de los insurgentes el gobernador Antonio Cordero de Coahuila y las fuerzas que habían enviado de aquí de Monterrey, y tuvieron una batalla muy importante en un lugar que se llama Agua Nueva, un lugar accidentado muy especial para este tipo de acciones de armas. Y ahí fue derrotado el gobernador de Coahuila y derrotado los realistas, y esta fue una victoria muy importante para los insurgentes. Jiménez entró a Monterrey, ya digo, a fines de enero del 11. Aquí se le agregaron Santa María y Juan Ignacio Ramón, y ya definitivamente se fueron con él a Saltillo cuando las cosas se pusieron de modo, y Juan Ignacio Ramón fue nombrado brigadier, es un cargo muy importante, y lo mismo Santa María recibió el cargo de mariscal de campo o no sé qué otro grado sumamente honorífico, no honorífico, sino honorífico en cuanto al honor, pero sumamente importante. De suerte que, bueno, las cosas se fueron a mal para la causa del padre Hidalgo por una entrevista que hubo entre el obispo Marín de Porras e Ignacio Elizondo para una posible captura de los insurgentes, de los caudillos insurgentes, y esta tuvo lugar, todos lo sabemos, en el lugar conocido como Acatita de Baján, en el lugar desértico ahora muy cercano a la carretera Monterrey-Monclova, que lo vemos casi al pasar, pero que era el sitio más adecuado para sorprender a los insurgentes, y allí fueron aprendidos. Todos sabemos lo que pasó después. Hidalgo y los suyos conducidos a Monclova, ahí estuvieron presos. Existe el cuartel militar donde fueron presos, y empezó su odisea para ser conducidos a Chihuahua y allá juzgarlos y allá ir al patíbulo. Allá murieron con él, claro, no en las mismas fechas, sino gradualmente conforme a los procesos o a las sumarias que les fueron instruidas. Allá fueron fusilados también Juan Ignacio Ramón y el gobernador Santa María. A mí siempre me ha parecido muy justo que se les rinda otro tributo de recuerdo y de veneración por cuanto ofrendaron su vida por esta causa, y de que sean mencionados por el gobernador local en el grito de independencia el 15 de septiembre. Aquí, la causa pareció apagarse con motivo de la muerte de los caudillos, pero no fue así. Un caso muy interesante es el de que Hidalgo nombró embajador suyo de la causa insurgente a don Bernardo Gutiérrez de Lara para que fuera a Washington, pues a conseguir apoyo. Allá se vio la voracidad de siempre de nuestros vecinos a cambio sobre todo de posesiones de tierras, y no las aceptó. Desde luego Bernardo Gutiérrez se devolvió y en el trayecto combatió a los realistas en el río de Medina, en San Antonio. Recordemos que Texas nos pertenecía, y acá mientras tanto pues chispazos, pero sí los hubo. Los hermanos José y Martín Herrera en constantes tipo guerrilla, sorprendiendo pueblos. A ellos se debe, muy posteriormente por supuesto, que un municipio de Nuevo León lleve el nombre de Los Herreras, ¿sí? Y que también otros tomaran Monterrey en 1813, gradualmente, que un Lego Villerías
en el sur de Nuevo León consiguiera apoyo de hacendados simpatizadores de la causa para seguir combatiendo. Este fue aprehendido y fusilado en San Luis Potosí. Y, en fin, vino entonces un comandante militar muy atrabiliario, muy voluntarioso, arrogante, dándose aires de virrey. Se llamó Joaquín de Arredondo, que hasta el ayuntamiento lo menospreciaba y le hacía que le rindiera reverencia de forma verdaderamente hasta grotesca. Y fue una rémora para Nuevo León este comandante militar, que era comandante militar de las 4 provincias internas de Oriente, como se llamó, y esto es muy curioso de observar, que Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas siempre hayan estado unidas hasta una especie de el mismo comunidad de origen social, todos con los mismos apellidos, la misma gente. Pero bueno, mientras tanto en el sur estaban pasando cosas importantes. Recordamos que Morelos, usted me dice cuándo, que Morelos había organizado el Congreso de Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, y que había redactado o promovido la redacción de la Constitución de Apatzingán, en la que él, yo nunca me he explicado cómo o por qué, se autonombró diputado por Nuevo León y así firma, diputado por el nuevo Reino de León, y así firma la Constitución de 1814, la de Apatzingán. Vicente Guerrero y Iturbide realizaban todos los movimientos que sabemos, el famoso y indiscutible abrazo de Acatempan, el padre de Guerrero arrodillado, mi Guerrero diciéndole mi patria es primero, en fin, todas esas cosas simbólicas y patrióticas y hermosas que sabemos, y lo que ya el corolario de la instauración del imperio de Iturbide, y Arredondo, que era el comandante general aquí, no simpatizó con la causa con la independencia, y entonces opta por retirarse, se va primero a San Luis Potosí, se embarca y va a dar a La Habana, donde murió en la década de los 20. Es sustituido por Gaspar Antonio López como comandante militar, quien ya simpatiza con la causa insurgente, y vemos cómo aquí en el norte se declara la independencia en julio, muchos meses antes que en la Ciudad de México. Este es un panorama defectuoso, atropellado de lo que sucedió aquí en Nuevo León, maestro. Al contrario, creo que es una lección de historia de la cual pueden sacar provecho los jóvenes, los adultos tan jóvenes y los viejos como yo, porque recordamos eventos que de tanto en tanto nos traen a la memoria recuerdos infantiles y recuerdos de juventud, movimientos en los que hemos participado como activos, en movimientos universitarios, y nos ha traído el profesor medalista Alfonso Reyes, nos ha traído casi de la mano por dos siglos. Yo le diría al profesor Cavazos, nada más, le diría una pregunta. ¿Por qué? Ya lo dijo usted, que no quería una masacre Hidalgo cuando ganó la batalla del Cerro de las Cruces, pero sus conocimientos militares no le permitían planear hechos grandes, hechos importantes. Y ahí fue tal vez la causa de su muerte, que lo sorprendieron acá en Coahuila. Este día se recuerda también la epopeya de unos niños que dieron su vida por la patria, el 13 de septiembre de 1857. ¿no? 47. Y se recuerda también los hechos que hubo aquí en el obispado, donde el general Scott derrotó al general mexicano, aunque dicen los que saben, entre otros usted,
que lo que el americano le decía es I surrender. Y el mexicano entendió, no me rindo, y entonces empezó otra vez la balacera. Pero en fin, a veces el idioma nos lleva por caminos equivocados. Muchas gracias y hasta pronto.